puedan recibir el mensaje que se va a predicar. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por traernos a este lugar para escuchar tu santa y bendita palabra, para que un día más crezcamos a través de ella y para que un día más nos alimentemos de ella cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Padre Dios, en este nuevo día que tú sigas obrando en nuestros corazones y que traigas más conocimiento a nuestra vida, para que dentro de esta iglesia podamos vivir sabia y dignamente conforme al Evangelio con el que hemos sido llamados y rescatados de una manera vana de vivir. No es fácil, sabemos que la vida cristiana tiene muchas dificultades, tiene tribulaciones, persecuciones, pero nosotros tomamos las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que de ninguna cosa hacía caso ni estimaba preciosa su vida para sí mismo con tal de terminar la carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor Jesucristo de predicar el Evangelio del Señor Jesús. De ese modo, Señor, nosotros no podemos hacer caso a ninguna de esas cosas que intentan amenazarnos o que intentan amedrentarnos, aquellas cosas que intentan debilitarnos y apartarnos del verdadero propósito de nuestra vida, que no es otra cosa que servir a Cristo Jesús. Recordando que Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y que gracias a ese sacrificio vivo nosotros tenemos entrada y puerta abierta en las moradas celestiales, no por obras humanas, no por cumplimiento de leyes, sino a través de la gracia. Y esa gracia viene de Dios, el cual es dador de todas las cosas. Ayúdanos para que entendamos este mensaje. Y también te queremos pedir, Señor, por los hermanos que hoy no estén aquí entre nosotros, ayúdales allá donde estén. Y aquellas personas que escucharon la semana pasada y que hoy no han podido venir, Señor, que no se enfríe su corazón y que su vida dé testimonio que comprendieron verdaderamente el mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Señor, también para que nosotros sigamos perseverando, firmes, y si en alguna ocasión caemos, seguros estamos de que tu mano diestra nos levantará, nos sostendrá y nos guiará hasta el fin de nuestros días. Señor, son muchas cosas que queremos pedirte, pero tú las conoces todas ellas. Así que este tiempo, Padre Santo, lo vamos a poner en tus benditas manos y oramos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vale, quiero que me acompañéis con vuestras Biblias, por favor. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Os voy a leer yo, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 1, versículos desde el 18 hasta el 31, para terminar este capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 hasta el 31. Podéis seguir con vuestros ojos en la lectura de la palabra de la Biblia. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Como la última vez que aprendimos, y era el primer texto de Primera de Corintios, ¿no? Desde el capítulo 1, versículo desde el 10 hasta el 17. Es mi deseo que a lo largo de unas semanas estemos aprendiendo el mensaje que aparece en la primera carta de Pablo a los Corintios, porque es un mensaje especial para todas las iglesias. Es un mensaje que
que trae soluciones a los problemas que puede haber en cualquier iglesia. Recuerden, aunque han pasado más de 2000 años desde esta época, 2000 años aproximadamente, los problemas en la iglesia siempre van a ser los mismos. Los problemas siempre van a ser los mismos. No hay nada nuevo debajo del sol. Y por eso nosotros tenemos que tomar buena nota para que dentro de nuestra congregación y dentro de nuestra vida cristiana no ocurran esos problemas que ocurrieron en la iglesia de Corinto. Y cuando ocurran tengamos un manual de instrucciones para poder salir del atolladero, para poder salir de esas dificultades. Entonces yo creo y quiero, por favor, hermanos, que presten mucha atención. ¿Saben por qué? Porque esto es de vital importancia. La salud de una congregación no depende de si el pastor es bueno o el pastor es malo. La salud de una congregación o de una iglesia depende de toda la congregación porque somos uno en el Señor. El pastor puede venir uno, ponerse otro y de esta manera cambiar. Yo estaba pensando el otro día, yo creo que yo soy del pastor, quitando al pastor de Madrid, el que más tiempo lleva en la iglesia, en su congregación, ¿no? Porque la mayoría de los pastores cuando llegan 4 o 5 años cambian de iglesia. En un lado está bien, ¿no? Porque así no se les coge demasiado aprecio y así no se cansan tampoco de siempre el mismo, ¿no? Bueno, quién sabe, algún día pues yo dejaré de estar aquí, vendrá otro pastor y la iglesia seguirá funcionando. Podrá ir mejor, podrá ir peor, pero no será por culpa o por que el pastor sea mejor, sino por los que forman parte de la iglesia, porque son todos ustedes, yo incluido, los que hacemos que este lugar sea más digno o lo que hacemos que este lugar sea más vulgar o más común. Entonces, hermanos, por eso debemos aprender estos mensajes. Yo personalmente me da tristeza cuando pasa, por ejemplo, como hoy. La semana pasada la iglesia estaba llena prácticamente. Las personas escucharon muy atentamente. Durante 2 horas se predicó el Evangelio. Tal vez mucho tiempo, sí, pero pasamos muchas veces más tiempo en otros lugares que no nos benefician tanto. Por eso hay que entender dónde está lo correcto. Sin embargo, hoy, no quiero ser mal pensado, pero puede ser como hoy no hay comida, viene menos gente. Vuelvo a repetir, no quiero ser mal pensado, pero bueno, si nos movemos por el estómago, mal vamos como los de Gálatas, ¿no? Habiendo empezado por el espíritu, vamos a terminar por la carne. Entonces, hermanos, yo creo que necesitamos mucha oración y sobre todo para los hermanos que llevan más tiempo en esta iglesia, los que llevan años sirviendo en esta iglesia, los que se consideran o nos consideramos maduros, debemos tirar del carro más fuertemente para que aquellas personas que vienen por primera vez o que llevan poco tiempo entre nosotros puedan sentirse parte y miembros de este lugar, porque son parte y miembros de Cristo Jesús si han recibido la salvación. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendemos? Vale, gracias. Pues hoy quiero volver a seguir con este tema de la división dentro de la iglesia. Recuerden, son muchos temas, no sé cuánto me va a ocupar, calculo que entre unas 10, 15 predicaciones, no se asusten, no pasa nada, pero este es el primer tema que Pablo va a tocar en esta iglesia. Había problemas de inmoralidad sexual, había problemas en los matrimonios, había problemas entre cómo se servía en la iglesia, había problemas en cómo se ministraba la Santa Cena, había problemas con los dones espirituales, había problemas de falta de amor, había problemas de mucha índole, ¿no? Incluso había problemas entre los mismos, algunos hermanos que pensaban que no habría resurrección, que eso de la resurrección era una milonga, era un invento, cuento chino. Entonces Pablo va a ir poco a poco tocando cada uno de esos temas y trayendo claridad a cada uno de esos pensamientos, pero el primero y fundamental que él va a solucionar es la división dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la división en una iglesia es muy peligrosa. Es igual que la división dentro de una casa, de un hogar, ¿no? Si el matrimonio está dividido o si los hijos están divididos, esa familia tarde o temprano va a acabar destruida, va a acabar desmembrada. Y ese es un triunfo en la sociedad corrupta de hoy en día, que se está encargando de destruir los matrimonios. Destruyes los matrimonios y lo que haces es desestabilizar la sociedad. Entonces nosotros debemos entender que las divisiones en la iglesia no pueden hacernos caer. ¿Vendrán divisiones? Sí. Porque Pablo lo dijo en el capítulo 11 de 1 de Corintios. Sí, es necesario que entre vosotros haya divisiones, disensiones. ¿Para qué? Para que se manifiesten los que no son de vosotros, para que se manifiesten los que quieren dividir. ¿Y a esos qué hay que hacerles? Ahí tienes la puerta. Porque aquí siempre decimos, la puerta está abierta para todo aquel que quiere venir a Cristo Jesús. Pero también la puerta está abierta para salir a aquel que no quiera venir a edificar. El que venga a destruir, no, que se vaya a destruir a otra parte. Porque hay muchos sitios donde puede destruir. Pero aquí venimos a ayudar, venimos a arrimar el hombro, venimos a trabajar por el Señor, porque para eso Él nos salvó, para eso Él vino a este mundo, para salvar lo que se había perdido y para hacernos útiles para el Señor, que antes éramos inútiles para cualquier obra.
Entonces, la última vez que aprendimos este tema, aprendíamos que había facciones. Os vuelvo a refrescar la memoria. Pablo dice en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Los de Cloé no sabemos si eran los hijos de Cloé o eran los siervos de Cloé, pero el caso que ellos habían llegado a Pablo con el chisme, bueno, no era el chisme, sino era el reporte. Algunos podrían decir, son unos chismosos. No son unos chismosos. Vuelvo a repetir, cuando ustedes vean algo que está mal en la iglesia, ustedes tienen que comunicar con el pastor, ustedes tienen que comunicar con los servidores. Este hermano está haciendo esto, esta hermana está haciendo esto. Y no consideren que son unos chismosos, simplemente están mirando por la salud y seguridad de la iglesia, que es, al fin y al cabo, cuerpo de Cristo. Entonces no podemos dejar que anden así. Ustedes, si sus hijos andan en drogas o andan su hija anda en prostitución o cosas así, ¿ustedes se van a quedar callados? ¿No lo van a compartir? Habrá que compartirlo y buscar solución, ¿no? Entonces, en la iglesia también, cuando hay problemas, cuando hay dificultades y sobre todo divisiones, hay que compartir, hablar, sobre todo con los que están al cargo en lugares no superiores, sino digo en los lugares que Dios nos ha puesto para provisión y para edificación. Entonces aquí Pablo, informado por los de Cloé, dice, hay vosotros contiendas, termina diciendo el versículo 11, contiendas significa peleas, pleitos, división. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. De tal manera que había como 4 divisiones. Unos estaban a favor de Pablo, otros estaban posicionados con Pedro, otros estaban posicionados con Apolos, que era un gran predicador, y otros decían que eran muy espirituales, ellos decían que eran espirituales, pensando que eran de Cristo. Pero Pablo dice, ¿está dividido acaso Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo está diciendo, Cristo no está dividido. Cristo no se trata de diferentes maneras de pensamiento o de opinión. No, sino que Cristo es uno solo y nosotros somos de Cristo. Estamos en Cristo, pertenecemos a Cristo. Y debemos entender, hermanos, que yo lo hicimos en la otra ocasión, que cómo era la ciudad de Corinto, cómo era la iglesia de Corinto, qué peculiaridades tenía. Sobre todo debemos entender la época en la que esto ocurrió. Corinto pertenecía a Grecia. Grecia es la cuna de la filosofía, ¿no? Ese amor a la sabiduría, al pensamiento. Como decía Pablo cuando fue por esa región, a Atenas, dice que allí solo los hombres se preocupaban de a ver quién hablaba algo nuevo y allí estar largas horas hablando, como ahora cuando nos ven, ¿no? Cuando están hablando, los españoles dicen que nos gusta mucho hablar, ¿no? Van a tomar un café y se tiran horas y horas hablando con un café. Y alguno pregunta, ¿qué hacéis? Y dice, nada, aquí solucionando el mundo, ¿no? Arreglando los problemas de la sociedad. En fin, estamos filosofando, estamos poniendo cada uno nuestro punto de vista. Pues eso es lo que hacían los griegos allí en el Areópago, ¿no? En lo alto de aquel templo, de aquel monte. Se sentaban allí y empezaban a hablar, a filosofar, pero normalmente no eran los esclavos, no los que filosofaban o los que hablaban, sino eran los que no tenían nada que hacer, es decir, los ricos, ¿no? Los ricos, los que tenían ya todo hecho y aquellas personas que tenían una buena posición social, los intelectuales. ¿Y qué había ocurrido? Que eso había permeado en el pensamiento de los hermanos de Corinto porque venían de ese trasfondo. Recuerden, la iglesia va a tener características del contexto social o sociológico que se encuentra. De tal manera que la iglesia de Tarancón tendrá cosas de Tarancón, así, porque la sociedad también permea. Y hay algunas cosas que traemos a veces y no debemos traer porque pertenecen a lo de fuera, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurría aquí? Muy simple. Ellos pensaban que la iglesia era otra manera de pensar filosófica, era otra manera de pensamiento humano, y por eso unos, como ustedes saben algo de filosofía, muy poquito como yo, ¿no? Pero sí sabemos, por lo que nos cuentan, ¿no? Que había diferentes escuelas filosóficas. Estaban los estoicos, esos, ¿no? Que vivían, lo que viniera estaba todo bien, ¿no? Eso se refiere cuando alguien confronta algo estoicamente, es decir, no le importa, siempre para adelante. Había la escuela de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, cada uno con sus propios pensamientos. Algunos coincidían en algunas cosas y en otras pues totalmente discrepantes, ¿no? Diferenciadas. Por eso había diferentes escuelas y cada escuela tenía su lugar y allí se reunían, pues el que más le gustaba a Sócrates se iba a la escuela de Sócrates, el que más se posicionaba en el pensamiento de Platón, pues iba a la escuela de Platón, y así cada uno se posicionaba en su escuela, así. Pero la iglesia no es una escuela de pensamiento, no es un mundo de pensamiento intelectual. Es más, el evangelio no es un mensaje intelectual, el evangelio no es para listos, el evangelio es para cualquier persona del mundo, para el rico sí, y para el pobre, para el necio y para el sabio. El evangelio es para todos, porque el evangelio es totalmente diferente a la sabiduría humana. Eso es lo que va a insistir Pablo mucho en este capítulo 1 y en el capítulo 2. Si ustedes leen,
capítulo 1 y capítulo 2 aparece la palabra sabiduría en unas 16 ocasiones. Sabiduría. Pero hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría del hombre, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. La sabiduría humana es eso, sabiduría del hombre que está equivocada totalmente y que simplemente se trata en sus, como diría Pablo a los romanos, sus vanos razonamientos, es decir, pensando, de tal manera que un día dicen una cosa y al otro día dicen otra. Sin embargo, la sabiduría de Dios es muy clara, consiste en una cosa, Cristo crucificado. Dice así, por ejemplo, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, hablando de los griegos, locura. Entonces ya entendemos esto. El problema de la división en la iglesia, que era en primer lugar, una mala interpretación de la naturaleza del mensaje del Evangelio. No es una escuela, no es un pensamiento humano, es algo totalmente diferente. Por eso nosotros hoy en día también tenemos que tener en cuenta, no somos una manera de religión, no somos religiosos. Por lo menos esta congregación no es una religión. A mí no me gusta cuando vienen y me dicen, ¿qué diferencia hay entre tu religión y la mía? ¿O qué diferencia hay entre tu religión y la católica? Y yo digo, en primer lugar, que nosotros no procesamos una religión. Porque la religión es un invento humano de volver a relacionarse o volver a unir lo que está roto con Dios, la comunión con Dios. De tal manera que cada uno piensa que esa es su manera. El musulmán piensa que esa es su manera. El budista piensa que Dios es otra cosa, como un ente universal, ¿no? Una energía. Cada una de las religiones que han existido en este mundo han pensado que a su manera era la correcta. Pero nosotros, ¿qué pensamos o qué procesamos? Que tenemos una, no religión, sino una relación con Dios, una relación íntima, personal, de tú a tú, con el Creador del universo. Una persona que tenga intelectual, ¿qué te va a decir? Anda ya, ¿no? Sí. Que tú tienes una relación íntima y personal con el Dios Todopoderoso, no te lo crees ni tú. Por eso dice que para los gentiles la palabra de la cruz es locura. Es locura. Ahora yo quiero que entendamos, para el beneficio de nuestra iglesia, y que no haya estos problemas. Nosotros tenemos que interpretar claramente la naturaleza del mensaje de la cruz de Cristo. La semana pasada predicamos un montón de versículos que nos hablaban de qué consiste el sacrificio de Cristo, ¿no? ¿En qué consiste? En que Dios mismo, segunda persona de la Trinidad, ¿no? Cristo Jesús, vino al mundo. ¿Para qué? En primer lugar, para vivir durante 33 años en un cuerpo de hombre. Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo, que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Es decir, se le podía ver. Ese se le llama el Cristo humano. Porque tenía que ser hombre. Adán era hombre. El Salvador tenía que ser hombre. No podía ser un androide, no podía ser un robot. Tiene que ser un hombre, porque nosotros somos hombres, humanos. De esa manera Dios durante 33 años viviendo en un cuerpo de Cristo, o sea, en un cuerpo humano, ¿qué hace? Vive una vida de perfecta obediencia. Vive una vida perfecta, porque Él es el perfecto. No comete ni un solo pecado. Es tentado en todo, sí, pero no cae en ningún pecado. Y llevando esa vida santa, justa, perfecta, ¿qué hace? En la cruz carga todo el pecado de nosotros. Isaías capítulo 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en esa cruz hay un intercambio de varias cosas. En primer lugar, cambian los cuerpos. ¿Quién está crucificado allí? Cristo, ¿no? Pero sin embargo, los que estamos crucificados allí somos nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, diría así Pablo a los Gálatas, ¿no? También dice que allí hay algo más clavado. El acta de los decretos que nos era contraria. Es decir, toda mi lista de pecados, toda mi lista de transgresiones estaba con Cristo clavada en la cruz. Porque allí estaban todos nuestros pecados. Pero ¿qué más ocurrió? La ira de Dios fue derramada sobre su propio Hijo. Dios, como no puede pasar por alto el pecado, pero al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Entienden ese pasaje lo que significa? Al que no conoció pecado, Cristo, Dios lo hizo pecado, le llenó de pecado, le cargó de pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Él nos da su justicia. Es como si nosotros hubiésemos andado una vida de perfecta obediencia y Él carga todas nuestras transgresiones. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Quieres que te haga una comparación? Esto es como si tú robas un banco, por ejemplo. Tú robas un banco, tú y otro, tú con otra persona robas un banco, ¿no? Y te llevas, no sé, 1.000 millones de euros, para ir por lo bajo, ¿no? 1.000 millones de euros. Ven. Pero, viene la policía y tú te salvas y viene otro, ¿no? Y ese otro lleva tu condena, pero tú te quedas con el dinero. ¿Quién tiene que ser condenado? Tú, ¿no? Tú con el otro, los dos. Pero el otro no dice que estabas tú allí y es condenado. Pero, sin embargo, tú te llevas los 1.000 millones de euros. ¿Eso es justo? No. Y recuerden, es una comparación un poco burda, ¿no? Teniendo en cuenta lo que fue perdonado y lo que fue dado. Porque nosotros lo que le dimos a Cristo, o lo que Dios cargó en Cristo, fue todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad, todo lo peor que somos nosotros fue cargado en Cristo. Eso se lo dimos a Cristo. Era lo único que teníamos. ¿Y qué hizo Él? Él nos dio su justicia. Él nos dio su identidad. Él nos hizo libres. Entendiendo eso, yo ahora puedo poner realmente o interpretar realmente el mensaje de la cruz. Porque el problema de que muchas personas se salven o se pierdan, ¿de qué depende? De cómo tú interpretas el mensaje de la cruz. Hay una persona que yo conozco que intento traerla a Cristo, pero ella es muy de su creencia. Y dice, bueno, es que vosotros interpretáis a una manera, nosotros interpretamos a otra manera. Pero no se trata de cómo tú interpretas. Porque las escrituras, dice la Biblia, ¿no?, que no son de interpretación privada, es decir, yo no tengo que interpretar a mi manera y tú interpretas la tuya y los dos seguro que como todos los caminos van a Roma, pues todas las interpretaciones llevan a Dios. Eso es un error muy común hoy en día. Entonces debemos tener en cuenta que no se trata de cómo tú interpretas, sino que la diferencia la dice así, versículo 18, porque la palabra de la cruz, versículo 18 de capítulo 1, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Muy claro. Habrá algunos que se salven y habrá otros que se pierdan. ¿Y de qué depende? De cómo tú aceptas el mensaje de la cruz. De cómo tú aceptas el mensaje de la cruz, para que no haya dudas, es el Evangelio. Y el Evangelio significa a toda la Biblia, ¿vale? No, el Evangelio no es los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El Evangelio es toda la palabra de Dios, ¿vale? El Evangelio es toda la palabra, todas las Escrituras. Eso es el Evangelio de la cruz. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Cristo Jesús, lo que vino a hacer. Es el centro de la palabra de Dios, Cristo. Por eso no malinterpreten la Biblia, ¿vale? Toda ella habla el mensaje es el mensaje de la cruz, lo que Dios hizo para traer salvación por culpa del pecado que aparece en Génesis capítulo 3. Y por eso Cristo es revelado en Apocalipsis, que se le conoce este libro como la revelación de Jesucristo, quién era verdaderamente Cristo, no un hombre, no un visionario, no una buena persona moral, no un Che Guevara de la época. No, Cristo no era eso, Cristo era totalmente diferente porque Él era Dios hecho hombre. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del mensaje? Muy claro, el Evangelio no es para filósofos. El Evangelio, la palabra de la cruz, no es para intelectuales. Por eso Pablo le dice, mirad pues, hermanos, versículo 26, vuestra vocación, mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, mirad vuestra condición social. ¿Qué dice? No sois muchos sabios. No les está llamando tontos, pero está diciendo que no son sabios. Vosotros no sois sabios muchos, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué significa esto? Que nadie puede llegar al cielo diciendo, es que yo fui listo, yo escuché el seminario una vez y recibí la salvación.
¿Puede haber alguien así? ¿No? A mí me lo dijeron la primera vez que escuché. Me dijo uno de los hermanos que venían, tú eres muy listo, tú vas a entender rápido. Claro, yo digo, pues si soy tan listo entenderé rápido, ¿no? Y yo luego entendí que no depende de lo intelectual, de lo listo, de lo sabio que tú te pienses. No hace falta tener una carrera para recibir la salvación. No hace falta ir a Salamanca para reconocer y aceptar que hizo Cristo en la cruz. ¿Saben por qué? Porque entonces solo los sabios, solo los inteligentes, solo los listos podrían recibir la salvación. Pero recuerden, miren vuestra vocación. Yo les podría decir, o nos podríamos decir aquí, como dice Pablo, miraos unos a vosotros mismos. ¿Hay alguno aquí que sea del Tribunal Supremo? ¿Hay alguno aquí que sea ministro? Así, poderoso, noble. Puede haber que haya alguno, ¿no? También allí había algunos en Corinto. La iglesia de Corinto estaba el principal de la sinagoga. Era una persona importante. Pero lo normal, lo lógico, lo que así abunda en la iglesia es gente común y corriente, don nadies. ¿Saben por qué? Porque Dios toca el corazón de esas personas humildes. Esas personas que son a veces despreciadas, ¿no? Despreciadas por la sociedad, despreciadas por lo que sí abunda, ¿no? Gente de buena condición social, gente pudiente. La iglesia es para pecadores, la iglesia es para los que están perdidos. Por eso a la gente le cuesta venir a este lugar, porque tienen una mala concepción o tienen una mala interpretación de la naturaleza del mensaje de la cruz. Entonces, por favor, si nosotros queremos evitar divisiones en la iglesia, debemos entender perfectamente cuál es la naturaleza del mensaje de la cruz. ¿Cuál es? Que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Dejamos aquí el marcapáginas y vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Lo tenemos? Sí. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Lo vamos a leer juntos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo, ¿por qué dice no me avergüenzo del Evangelio? Recuerda, día sí, día no, estaba en prisión, estaba entre rejas, a la sombra, en Chirona, como le quieras llamar. ¿Alguien que lo meten en la cárcel que tiene vergüenza o está orgulloso? A mí me han metido 5 veces preso, así. ¿Alguien lo va contando así como algo de que gloriarse? Si alguien hace eso es que es un necio, ¿no? Porque normalmente nos da vergüenza. Nos da vergüenza hasta decir que nos han puesto una multa. Aquí Pablo dice, yo no me avergüenzo de eso. No me avergüenzo que día tras día yo sea encarcelado, sea azotado, que sea abofeteado, injuriado, perseguido. Recuerden cómo en 2 de Corintios capítulo 11 cuenta todas las cosas que le han ocurrido, ¿no? Las veces que le azotaron, 3 veces naufragando, apedreado en Listra, que le dieron por muerto. Dice que estaba en peligros de los ladrones, en peligros entre los falsos hermanos, en peligro de caminos, en los peligros en el mar, en peligros en todos los lugares. Y Pablo se podía haber avergonzado de eso, todo por predicar el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben por qué no me avergüenzo? Porque es el poder de Dios para salvación. El mensaje de la cruz es el poder con el que opera Dios en esta tierra a través de su santa y bendita palabra. ¿Han entendido? Por eso unas personas se salvan y por eso otras se pierden. Porque los que tienen el Evangelio como el poder de Dios, como la herramienta, la energía con la que Dios obra en el corazón de cada hombre, entonces tú podrás recibir ese poder. Pero sin embargo, si tú lo tienes como una filosofía, como un pensamiento humano, como palabras que se está predicando por un hombre, en ese caso tú no podrás recibir ese poder. Tú no podrás recibir porque lo tendrás como una locura, como una insensatez. ¿En qué consiste el Evangelio, hermanos? El Evangelio consiste en que un tal Jesús de Nazaret, un judío que vivió hace 2000 años, común y corriente, hijo de un carpintero, ¿qué hizo? Predicar, sanar, traer un mensaje de amor y de misericordia, de arrepentimiento y de creer.
Pero ese judío hace 2000 años fue crucificado de la peor manera, como un vil pecador. Fue ejecutado en la peor manera que podía morir un hombre en aquella época, crucificado. Fue sentenciado a muerte en la cruz, reservada solo para los peores. O sea, se trata el mensaje del Evangelio de un judío hace 2000 años, carpintero, que murió como un villano. Normal que los griegos dijesen, estos están locos. Un judío allí en la Palestina, muerto en la cruz. ¿Ese es el Salvador del mundo? ¿Ese es el que va a utilizar Dios para traer salvación a cada persona humana? Por eso dice que es locura a los que se pierden. Si te das cuenta aquí, cuando dice Pablo en 1 Corintios, los que se pierden y los que se salvan, esos tiempos verbales están como en un progreso, ¿no? Los que se pierden, los que se salvan. Claro, el que no quiere aceptar el mensaje de la cruz cada día está más perdido. Y el que sí lo recibe como salvación, o el que sí lo recibe como lo que es sanidad para tu alma, cada día está más cerca de Cristo, cada día su salvación está más cerca, como dice la Escritura, ¿no? Hoy está, o sea, la salvación está más cerca que el día en que creímos. Es decir, la salvación nos va llevando ¿a qué? A la salvación plena, perfecta. La santificación o la glorificación, así. Miren, la sabiduría de Dios, ¿qué es? Os leo Isaías 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La manera de actuar de Dios es totalmente contraria a la manera de actuar de los hombres. ¿Tú has pensado cuando lees la palabra, las grandes comparaciones que hay entre el reino de Dios, el reino de los cielos y el reino de los hombres? ¿Tú te has dado cuenta que hay una total paradoja? Es todo contrario. Por ejemplo, Cristo dice que quiere ser el primero, ¿qué tiene que hacer? En este mundo, el que quiere ser primero, ¿qué tiene que hacer? Ponerse primero. En el reino de los cielos, el que quiere ser primero se tiene que poner el último. Por ejemplo. Cristo dice, el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda la ganará. ¿No? En este mundo, ¿cómo es? Al revés. Totalmente al revés. Dice que para que tenga sentido tu vida, para ganar tu vida, ¿qué tienes que hacer? Agarrar tu vida, disfruta tu vida. Porque la vida son 2 días, o 3, ya han pasado 2, así, ¿no? En el reino de los cielos, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la ganará. Así es siempre. Aquí en la tierra, lo mucho es mucho y lo poco es poco. Pero en el reino de los cielos, lo poco es mucho y lo mucho poco. Porque es totalmente contrario. Aquí en la tierra, las riquezas son riquezas. Y la basura, basura. En el reino de los cielos, la basura es riqueza, la vida, la muerte es ganancia, ¿no? ¿Y qué es todas las riquezas de la vida? Basura, dijo Pablo, ¿no? Yo todo lo tengo como basura. Todo lo de esta tierra es basura. Entonces Dios opera en esas contradicciones. Por eso debemos entender. Para algunos será locura, pero la palabra de la cruz para mí tiene que ser poder de Dios. ¿Sabes cómo opera Dios en los corazones de los hombres? ¿Sabes cómo opera? A través de su palabra. ¿Tú sabes cómo creó Dios todas las cosas? A través de la palabra. Tú lees Génesis capítulo 1. En el principio dijo Dios. Dijo. Dios no cogió martillo, cincel, no. Dijo Dios. Hágase la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios. Tierra, y dijo Dios, sol, y dijo Dios, y habló Dios, y dijo Dios, así, continuamente, y dijo, su palabra. Porque su palabra tiene poder. Si tuvo poder para crear todo el universo, ¿no tendrá poder para salvación? Claro, para eso fue enviada. Vamos a buscar este pasaje de Isaías 55. Isaías 55. Versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Vamos a leer juntos, por favor.
Lo tenemos, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Será prosperada en aquello para que la envié. ¿Para qué Dios envía su palabra? ¿Para alegrar nuestros oídos? ¿Para puntuar si el pastor es listo, sabio, es bueno, es malo? Hoy la palabra muy bien, hoy la palabra muy mal, hoy la... No se predica para que evalúen, para que puntúen. Eso es un error que cometemos muy habitualmente. A veces voy a otras iglesias y bajo, ¡oh, qué buena la palabra! La palabra siempre es buena. Todo depende de cómo te la cojas. A veces otros dicen, hoy la palabra era para mí, hoy el pastor me la tiró a mí. No, era para todos. Lo que pasa es que tú te la cogiste para ti. Pero la palabra es para todos. Es buena siempre. A veces nos daña, a veces nos cura. Si nos daña es bueno, ¿por qué? Porque sabemos que hay algo que tenemos que cambiar y si nos cura, pues doblemente es bueno. Pero tenemos que tomar la palabra como lo que es. Y recuerden, la palabra de Dios es una espada, ¿verdad? Es una espada de dos filos, que nos sirve, como dijo Pablo en Efesios capítulo 6, que es la defensa que tenemos contra los ataques de Satanás, ¿verdad? Pero antes de tener la Biblia como una espada, la tienes que tener como un espejo. Antes de tener la Biblia como una espada, la tienes que tener como un espejo donde mirarte y ver lo que no hay correctamente. Miren, voy a hacer una profecía. Todos ustedes se han mirado al espejo antes de venir acá. Todos se han mirado al espejo, ¿a que sí? ¿Ha habido alguien que no se haya mirado al espejo? Todos ustedes han mirado al espejo antes de venir. ¿Para qué? Para ver si estaban bien maquilladas, para ver si estaban bien peinados, para ver si no tenían ninguna cosa rara por ahí. ¿A que sí? Todos los días tú tienes que ir a la palabra de Dios para que ella como espejo te diga lo que tú no tienes correctamente y que tú limpies tu vida. Eso es lo que es la palabra, un espejo. Pero es que es ella misma la que es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. La palabra de Dios es la única manera como un hombre puede ir al cielo, a través de ella. Si tú lo crees, lo hará. Si tú no lo crees, si tú crees que es una locura, que es una tontería, no lo hará. Por eso ese era el problema en la iglesia de Corinto. Primera causa de la división, la mala interpretación de la naturaleza. El mensaje del Evangelio no es una filosofía, no es un pensamiento humano. ¿Qué es? Es un mensaje espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 12, os voy a leer. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 12. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es Isaías 64:4, ¿no? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, la sabiduría de Dios se nos revela ¿cómo? Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Tú entiendes las cosas de los hombres perfectamente, ¿no? Pero ¿quién entiende las cosas de Dios? Dice, las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Has entendido este pasaje? Tú no puedes entender el mensaje del Evangelio con un pensamiento humano. No puedes pensar que lo que se predica aquí es una enseñanza más. El error de las iglesias o de muchas iglesias es eso. Es a ver lo que nos enseña hoy el que predica. Tomarlo como una enseñanza, digamos, una doctrina simplemente. Como una escuela donde enseñamos a ser más morales, mejores personas. Donde enseñamos a ser mejores ciudadanos. O donde enseñamos a ser mejores maridos o mejores esposas. Mejores hijos o mejores padres. No venimos aquí a eso. Aunque eso viene por añadidura. Lo que venimos aquí es a recibir el poder de Dios. ¿Saben por medio de qué? De la predicación de la palabra de Dios.
Y todo ello viene por el Espíritu de Dios. Miren lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural, el normal, el hombre común y corriente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Algunas personas no entienden cuando se predica aquí la palabra, no entienden nada, aunque yo hablo en español, hablo perfecto español, ¿no? Lo hablo desde los 3 años. Perfecto español. Español, aunque se me ha pegado un poco de deje, ¿no? De mi amada esposa. A veces me confunden, que piensan que soy latino o algo híbrido, ¿no? Lo que tiene el matrimonio, tiene esas cosas, ¿no? Que nos mezclamos y aprendemos así. Pero yo, predicando en perfecto español, hay personas que están escuchando cada palabra, saben, su cerebro está ubicando cada palabra y la entiende perfectamente. No hay que hacer un esfuerzo de interpretación como cuando se nos traduce, ¿no? Cuando está traduciendo, a lo mejor predicando un pastor coreano y hay traduciendo otro hermano coreano, mucha de la información se pierde, ¿no? Incluso nosotros tenemos que hacer fuerza para tratar de entender lo que está diciendo o lo que está intentando enseñar. Aquí no es el caso. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que hay ocasiones en que esa palabra no la entiendo nada. Hay personas que no entienden nada de lo que se ha predicado, aunque ha sido en perfecto español. ¿Qué ha sido el problema? Claro, porque es un hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu. Y gracias a Dios, aquí lo único que se predica es la palabra del Espíritu, la palabra de Dios, que es Espíritu y es vida. Por eso lo primero que hace Dios en nuestras vidas, que hace cambiar nuestra naturaleza para que ya no seamos un hombre natural, que no percibe las cosas del Espíritu. Dios transforma esto para que nosotros seamos un hombre espiritual. Y dice aquí Pablo en el versículo 13, al final, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tú al principio eres carnal y tú solo entiendes las cosas de la carne. Por eso si tú vienes aquí, escuchas la palabra, pero tú no la tomas como lo que es, poder de Dios, ¿qué pasará en tu corazón? No cambia nada, sigue siendo un hombre natural. Entonces tú a la semana siguiente, si tienes un compromiso, no vas a venir. Si tienes cualquier otra cosa que sea un poquito más atractiva, no vas a venir. Si tienes cualquier dolorcito, lo que sea, ya no vas a venir. Cualquier cosa será más importante que venir a este lugar. ¿Saben por qué? Porque no has acomodado lo espiritual a lo espiritual. No podías. Sin embargo, cuando tú cuando Dios cambia tu naturaleza a través de la palabra, tú ya sabes que no puedes estar en otro lugar que no sea este. Porque tú quieres conocer más de aquello que se te ha presentado, que es la salvación de tu alma. Tú quieres conocer más a ese Dios verdadero que es tu Padre en los cielos y quieres tener una verdadera relación con Él, más intensa, más íntima. ¿Sabes por qué? Porque tú antes no lo conocías. Tú antes eras adoptado, eras hijo de Satanás, pero ahora eres de Dios. Algunas personas han tenido la desgracia, ¿no?, de estar en familias que no eran suyas, ¿no? Ser adoptados desde bebé. Y luego cuando crecieron les dicen, pues mira, no eres hijo nuestro, tú fuiste adoptado. Ah, entonces tengo otro padre, otra madre. Sí, tienes otros, tus padres naturales. ¿Y qué hace por naturaleza o por regla general esa persona? Quiere conocerlos. ¿Pero por qué? Si ha vivido toda la vida con esos. Sabe que no son, ahora ha entendido que no son sus padres naturales. Y en su corazón dice, pues yo quiero conocer a mi madre natural, a mi padre natural. Y saber por qué me dejaron en un orfanato, saber por qué no me quisieron. Así vemos también en algunas películas, ¿no? Y luego quieren aprovechar más el tiempo con esos padres naturales. Eso es lo que nos pasa o nos debe pasar con Dios. Cuando entendemos que Él nos salvó, nos perdonó, nos amó por su misericordia, por su amor, no por nuestras obras de justicia, porque por nuestras obras de justicia ningún hombre puede ser salvado, perdonado. Ahora conocemos a nuestro Padre. ¿Y qué tendencia tiene que tener mi corazón? Quiero conocerlo más. Si esto ha hecho sin conocerme, si esto ha hecho sin yo amarle, ¿qué no hará cuando yo quiera tener una relación más estrecha con Él? ¿Qué no hará cuando yo comience a aprender de ese amor tan infinito? Eso es verdaderamente una conversión. Entonces recuerden, hermanos, el problema de la iglesia de Corinto, en primer lugar, la causa de esa división era una mala interpretación del mensaje de la cruz, una mala interpretación de Cristo Jesús.
En segundo lugar, había otro error. ¿Cuál era? Una mala interpretación del ministerio. Una mala interpretación del ministerio que recibimos cada uno de los cristianos. Porque Cristo, cuando nos salva, ¿saben qué hace? Él no nos dice, ¡hala! Y ahora te apañas. Así nos dice Cristo. Cristo nos salva. ¿Y ahora qué hace? Ahora te uso. ¿No? Primero te salvo, porque tú allí donde tú estás, en el yugo de esclavitud, haciendo la obra de Satanás, tú a mí no me sirves. Porque tú estás haciendo obras totalmente opuestas a mí, pero yo te salvo, te compro. Eso es lo que significa expiar, comprar a alguien, comprar un esclavo. Él nos compra. ¿Y ahora qué dice? Ahora vas a ser mi siervo. Algunos piensan que Cristo me salva y ahora yo ya puedo vivir como a mí me plazca, como a mí me da la gana. Romanos capítulo 6 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué dice Pablo? No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto a pecado o al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo primero que debemos entender cuando recibimos la salvación, cuando entendemos que Cristo Jesús vino al mundo para perdonar hasta el último de mis pecados, debo entender que yo ya no puedo vivir como a mí me da la gana. Yo no puedo permanecer o perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Vamos a cometer más pecados para que la gloria de Dios sea mayor. ¿Puedes hacer eso? No, porque sabes que la culpa de que Cristo fuese crucificado es ese pecado. Entonces tú ya no vas a perseverar en ese pecado. Tú ya no vas a practicar el pecado. Aunque tú vas a cometer algún pecado. En primera de Juan habla de eso, ¿no? Primera de Juan, del capítulo 1... Dice, ¿qué ocurre ahí con el pecado? Dice, si alguno dice que no tiene pecado, miente. ¿No? Porque vamos a tener pecado. Pero si alguno practica el pecado, ¿qué hace? También me hace mal, ¿no? Dice, pero para los que alguna vez se nos cae algún pecado que tenemos, a Jesucristo, que es nuestro abogado. Entonces, en esta vida sabemos que seguiremos cometiendo algún pecado, pero que día tras día yo iré acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y es por eso que venimos a este lugar. Y las personas que entendieron la semana pasada el mensaje de la cruz, lo que significa la muerte de Cristo, tienen que seguir viniendo. No porque les vayamos a poner falta, no vamos a poner falta, ni vamos a llamar a tus padres, hoy no ha venido, así, ¿no? Sino para que tú sigas aprendiendo, sigas creciendo espiritualmente y vayas acomodando eso espiritual a eso espiritual, es decir, vayas haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas. ¿Y cómo hace Dios eso? También a través de su Espíritu. Entonces debemos caminar y entender este segundo punto, la interpretación del ministerio. Primera de Corintios, ¿la tienen buscado? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Debemos entender cuál es verdaderamente la interpretación del ministerio y cuál tenemos que entender verdaderamente la interpretación del mensaje. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 9. Y recuerden, la división en la iglesia se la trata Pablo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Imagínate lo importante que es. Dentro de este tema dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Recuerden, mira, el versículo 4 dice, es que diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Pedro, así. Dice, no sois carnales, pues, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Así no? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Si no queremos que haya división en nuestra iglesia, debemos entender lo que somos cada uno de nosotros. Colaboradores, administradores. Eso es lo que somos. Tú y yo. Alguno puede pensar, no, pastor, sí, él, que haga todo, ¿no? No, son todos. Dios ha puesto a alguien para que predique. Dios ha puesto a alguien para que enseñe en la escuela bíblica. Dios ha puesto a alguien para que dirija los distritos. Dios ha puesto a alguien para que cante en la alabanza.
De tal manera que cada uno hace según el propósito de Dios y según la voluntad de Dios. Por eso tú tienes que, si tú quieres permanecer en esta iglesia, tienes que encontrar tu lugar en esta iglesia. Tienes que saber que el Señor te salvó para que hagas algo. No para que estés aquí calentando la silla. Porque la silla no hace falta calentarla. Lo que tienes que calentar es tu corazón y decirle, Señor, yo quiero servirte. Igual que tú diste tu vida por mí, yo quiero dar mi vida por ti. ¿Qué puedo hacer? Es más, Dios nos ha dado dones. Dice Efesios capítulo 4 que Dios ha dado dones a los hombres. Dios cuando nos salva, no simplemente nos salva, sino que nos capacita. Escuchen, Él nos capacita para obras concretas dentro de la iglesia. Cada uno de ustedes son diferentes, ¿no? ¿O somos iguales? Aquí todos somos diferentes, pero Dios mismo nos ha capacitado a cada uno de nosotros para que tengamos una determinada labor dentro de la iglesia. Pero todos y cada uno de nosotros somos simples colaboradores. Algunas veces alguien da testimonio y dice, doy las gracias al pastor tal, porque gracias a él pude recibir la salvación. Error. No nos den las gracias a los pastores. Somos colaboradores. Den las gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque si ustedes dicen, gracias al pastor fulano, gracias al pastor mengano, porque él me predicó, porque lo que están haciendo es hinchar la vanagloria del pastor. Somos hombres. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? Entonces tú no puedes poner la gloria en los hombres, porque el hombre ¿qué va a hacer? Vanagloriarse, hincharse de orgullo. Y eso le va a hacer que caiga, porque antes de la caída viene la soberbia. Por eso lo principal es entender que simplemente es un colaborador. Sí, ¿qué hay que hacer con los pastores y con los servidores? Como dice la palabra, tenedlos en alta estima, porque ellos velan por vosotros como quienes han de dar cuenta. Sí, tienen que valorar a cada uno según su trabajo, ser gratos o ser agradecidos. Pero cuidado, hay que mantener el equilibrio. No puedes hacer de un pastor un ídolo, ni tampoco lo puedes utilizar como si fuese un cubo de basura. ¿Vale? No puedes tener a un pastor como si fuese, mi pastor. Y tampoco puedes tener al pastor como, sí. Hay que encontrar ese equilibrio y valorarlo como lo que somos, colaboradores de Dios. Sobre todo lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Todos y cada uno de nosotros. Ese es el ministerio que nosotros debemos hacer. Es lo único que Dios pide, que seamos buenos administradores, que seamos buenos colaboradores y todos con un mismo propósito, y es salvar almas. Salvar almas. No se trata de que nosotros tengamos un banco de alimentos y le damos comida a los pobres. Sí, vamos a hacer que los pobres no tengan hambre, pero esos pobres van a ir al infierno si no les predicamos el Evangelio. El problema de algunas creencias es eso, es que sí, les dan lo material, pero no les dan lo espiritual y no reconocen que nosotros somos seres espirituales, no somos seres terrenales. Somos espirituales, por eso acudimos todos a Dios. El problema es que cada uno lo hace a su manera y hay que traerlos del error a la verdad. Por eso en esta iglesia, por favor, hermanos, que nunca dejemos de predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje. Cristo fue crucificado por nuestros pecados y Cristo resucitó para nuestra justificación, para que yo sea justo delante de Dios. Así dice el versículo 23 del capítulo 1, ¿no? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Así dice, ¿no? Y capítulo 2 también. Dice Pablo, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, 2.23, Cristo crucificado. 2.2, Cristo crucificado. En el capítulo 2 de Corintios, versículo 2, Pablo está diciendo, mira, a mí no me importaba lo que erais vosotros. No os pregunté ni de dónde erais, ni de dónde venís. Simplemente yo quería saber si teníais o no a Cristo y este crucificado. Tú pregúntale a cada hermano que tú tienes en tu iglesia, ¿tú tienes a Cristo crucificado en tu corazón? Es decir, ¿has entendido lo que significa el Cristo crucificado?
Algunos pensarán, eso es una locura. Nuestra época sería, ¿tú conoces a Cristo electrocutado en la silla eléctrica? Ejecutado en la cámara de gas. Por eso algunos no entendían cómo un hombre crucificado vilmente, ejecutado, podía ser el Salvador del mundo. Nosotros debemos entender que eso es lo que debemos predicar. Muchas iglesias no predican esto. Se han, difuminado predicando otras cosas. Pero nosotros tenemos que predicar, como dice Pablo, a Cristo y a este crucificado, porque entender eso significa que yo he entendido el mensaje del Evangelio. Mi lugar estaba allí, pero Él cargó mi pecado. Miren, os voy a leer un texto de un comentarista que estaba hablando así de una iglesia, ¿no? Hablando de este pasaje de nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice este comentarista, una iglesia fuerte escribió estas palabras en el arco que daba al patio de la iglesia. Escuchen bien, por favor. Con el tiempo, dos cosas pasaron. La iglesia perdió su pasión por Jesús y su evangelio, y una hiedra empezó a crecer en el arco del patio. El crecimiento de la hiedra, cubriendo el mensaje, mostraba una decadencia espiritual. Originalmente decía fuertemente, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero la hiedra creció y solo se podía leer, nosotros predicamos a Cristo. Y la iglesia comenzó a predicar, Jesús el gran hombre, Jesús el ejemplo moral, en lugar de Jesús es el Cristo crucificado. La hiedra siguió creciendo y pronto solo se podía leer, nosotros predicamos. Y la iglesia también había perdido a Jesús en el mensaje, predicando temas religiosos y gracias sociales. Finalmente solo podía leerse nosotros. Y también la iglesia se volvió otro lugar de reunión social, todo acerca de nosotros y no acerca de Dios. Eso es un peligro que puede haber en todas las iglesias. Que digan con los labios, nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero no se manifieste nada de Cristo crucificado en sus vidas. Sino que vengan aquí como el que viene a una reunión social, como el que viene aquí a un momento de entretenimiento, porque estaremos haciendo flaco favor a la cruz de Cristo. Entonces debemos entender también claramente que tenemos un ministerio, cada uno de nosotros, una labor que hacer. Y en tercer y último lugar, las causas de estas divisiones era la inmadurez. Ahora presta atención, más aún, la inmadurez. Capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 1 al 3. La inmadurez. Capítulo 3, versículo de 1 al 3. Lean conmigo, por favor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni lo sois, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Quién fue el primer pastor de la iglesia de Corinto? Pablo fue el primer pastor de la iglesia de Corinto. ¡Pablo! ¿Durante cuánto tiempo? 18 meses. 1 año y medio. Muy bien. 1 año y medio Pablo como pastor de esa iglesia. Y escuchen, Pablo no era como el pastor Julián. Pablo tenía conocimiento de las Escrituras. Pablo tenía la sabiduría no de hombre, sino de Dios. La palabra de Pablo, como dirían los hermanos en la segunda de Corintios, cuando estaban así ahí medio enfadados, y decían que Pablo, pues su aspecto exterior era débil, pero su palabra era fuerte, es decir, tiene un mal genio. Se le ve así de delicadito, pero tela marinera con el abuelo, Eso es lo que pensaban en Corinto. Su palabra es menospreciable, ¿no? Porque sí, porque él se enfada enseguida. Bueno, Pablo, con toda la sabiduría que tenía, con todo lo que él había atravesado, con todo lo que él había vivido y con el Espíritu Santo fervoroso que él tenía, durante 1 año y medio predicó en aquella iglesia. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría tener un pastor como Pablo, no? ¿La iglesia de Tarancón estaría? No. Porque vuelvo a repetir, el pastor no es el que hace que la iglesia esté mejor o peor. Es la propia iglesia la que hace que esté mejor o peor. ¿Cuál fue el segundo pastor que tuvo la iglesia? Apolos. ¿Y Apolos quién era? Dice que era un hombre fervoroso,
que tenía un verbo, tenía un léxico, tenía un piquito de oro. Él hablaba, que tenía poder de convicción, así, ¿no? Él tenía, como hay algunos pastores, ¿no? Hay algunos predicadores, como Charles Spurgeon se le reconoció como el príncipe de los predicadores, porque él predicaba mensajes que chocaban y que temblaban los corazones cuando escuchaban la palabra de Charles Spurgeon. ¿Y quién también estuvo de pastor en esa iglesia? Pedro. Porque no, había unos que eran, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Entonces nos podemos imaginar que Pablo, que Pedro, que Apolos fueron pastores de esa congregación. ¿Y cuál fue el resultado? Me imagino de varios años de pastorado de Pedro, Pablo, Apolos, estamos hablando de Mbappé, estamos hablando de Messi, estamos hablando de Cristiano Ronaldo, del Evangelio, estamos hablando de los mejores de los mejores. ¿Y qué les dice aquí Pablo? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo les está diciendo literalmente, sois unos críos. Y ya sabes cuando tú tienes un lugar lleno de críos. Yo lo sé eso muy bien. Cuando hay una clase llena de críos que hay allí, gritos, viene uno llorando, este me ha pegado, este me ha empujado, este me ha tirado, este no sé qué, este tiene lo mío, este tiene lo de otro. Vienen así continuamente. Y en una iglesia que está llena de críos, ¿qué ocurrirá? Mira este, mira aquello, no, otro haciendo lo que le da la gana, otro pegándole a otro. Así. Que Dios nos salve de ser críos dentro de la iglesia. Pero al contrario de lo natural, porque nosotros por naturaleza crecemos, ¿no? Un niño es niño durante unos pocos años, luego ya cuando tiene 12, 14 años ya va siendo adolescente y cuando tiene 20 o 25, ¿qué es? Ya es un hombre, ya es un adulto, ya sabe que sus actos tienen responsabilidades, tienen consecuencias, de tal manera que le toca trabajar, le toca servir, le toca saber lo que es la vida, de que esta vida no es un cuento fábula, no es una bella historia y comieron perdices y vivieron felices, sino que esto es sudar, y trabajar, y dolor de lomos, y venga, y deudas, y sacrificio, y sufrimiento, y dar la vida por los hijos, y tal. Eso es la vida. Cuando uno es adulto sabe que es eso así, pero en la iglesia no es así. En la iglesia puede ser que tú tengas un año en la fe, un año, y seas mucho más maduro que uno que lleva 20. ¿Saben por qué? Porque el que lleva 20 no ha hecho nada. Es un crío. Ha entendido que la palabra, sí, a lo mejor él es salvo, pero simplemente es un niño. Es como algunas personas, ¿no? Hay algunas personas que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? Yo trabajo con niños con discapacidad, pero esos niños que tienen discapacidad, cuando tengan 30 años, ¿qué serán? Siguen siendo niños, porque tienen esa discapacidad, ¿no? Bueno, hay algunos cristianos que tienen esa discapacidad. Pasan los años y no maduran. Tienen una enfermedad en su cuerpo, tienen algo que no está bien y les hace que siempre sean niños, que sean inmaduros. ¿Y eso sabe qué causa? División en la iglesia. Por eso dice aquí, vosotros no sois maduros todavía. Sois carnales, porque la inmadurez, ¿por qué viene? Por la mundanalidad. Cuando tú amas cosas del mundo, tú estás siendo un crío espiritual. No estás colocando lo espiritual en lo espiritual. Simplemente tú vienes aquí, estás escuchando la palabra, a ti te parece, sí, esto me lo sé, sí, cuando Jacob, sí, cuando Josué, sí, cuando tal, sí, todo eso te lo sabes. ¿Por qué? Porque tú lo has oído y entiendes mi palabra, claro, pero a la hora de la verdad eso no está transformando tu vida, de tal manera que sigues siendo un crío. Y como eres un crío, haces lo que hacen los críos, se le caen los mocos, ¿sí? Se le escapa lo que se le escapa, crean problemas, porque los críos crean muchos problemas. Entonces nosotros debemos pedir a Dios que nos dé madurez, pero sobre todo que yo quiera madurar. Hay algunos hombres que no maduran, ¿no?
Ves a algunos con 40 años todavía jugando a la Play. Viene la mujer, venga, no sé, espera que acabo la partida. Tienen 40 años. Se van a jugar a fútbol. Siguen siendo críos. Algunos reprochan, ¿no?, a sus maridos que siguen siendo críos, cuando debemos ser ya maduros en todas las cosas. Hebreos, vamos a buscar este pasaje de Hebreos, capítulo 5. Hebreos 5, versículo 12. Hebreos 5, 12. Vamos a leer también. Hebreos capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tienen ya, por favor? Sí, Hebreos 5, 12 al 14 vamos a leer. Porque, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí el autor de Hebreos, no se sabe quién es, está diciendo algo muy parecido. Dice, habiendo algunos ya ser maestros. O sea, llevan un tiempo en la iglesia que deberían enseñar la palabra, es decir, deberían ser catedráticos en la palabra de Dios, que son niños. Ha pasado tiempo y después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Y aquí la palabra tiempo hay que tener en cuenta qué tiempo. No está hablando de 5 ni de 10 años, está hablando de 20, 30, 40 años. Esos años tú pasas en la iglesia y sigues comportándote como un niño, hay un verdadero problema en ti. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A un bebé que se le da de comer leche, nada más y nada menos que leche. Y durante los primeros meses de su vida solo puede tomar leche. No le puedes dar un chuletón de ternera, aunque sea de vaca rubia, no se lo va a poder comer. Aunque sea un filete de vaca de Finlandia, ¿no? El bebé solo puede digerir leche. Hay algunos que pasan tiempo en la iglesia, en la congregación, años y años, y siguen tomando leche. Incluso esa leche a veces se les indigesta, porque son unos inmaduros. No han acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pues esas clases de personas son las que causan divisiones en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque algunos piensan, cuando viene una persona nueva y ve a esa persona que lleva aquí 10, 15, 20 años y es así, ¿qué dice? ¿Qué pensará? Ah, pues esto es así. ¿El cristianismo es eso? Ah, pues entonces, si este que lleva tanto tiempo es así, pues esto es así. Otro se fijará en otro y dirá, ah, mira, este lleva tanto tiempo y es así, entonces será así. ¿Y qué ocurre? Que gente se va posicionando en un lado y se va posicionando en el otro. Y creen que la vida cristiana es venir a sentarse, a escuchar la palabra y hasta el miércoles que viene. Otros piensan que no, que es venir cuando te place o cuando te viene bien. Así, porque hay algunos que llevan aquí toda la vida y algunos días vienen y otros no vienen, entonces piensan que eso es lo normal. No, eso es en otras religiones. Eso es en la religión. Uno puede ir o puede no ir, que nadie se va a preguntar por ti. Pero aquí el que está es Dios reinando todas las cosas. Por eso hay que cambiar nuestra manera de pensar. Así, ¿no? Entonces, por favor, hay que madurar. Yo no le puedo pedir que madure a una persona que ha recibido la salvación hace una semana, o una persona que ha recibido la salvación hace un mes, o incluso a una persona que recibió la salvación hace un año. Pero lo que sí se puede pedir es a los que llevan mucho tiempo, más tiempo, maduren. Maduren. Porque tu madurez ayudará a madurar la iglesia. Tu inmadurez ayudará a que la iglesia sea cada vez más inmadura. Eso ocurrió en la iglesia de Corinto, recuerda. Una gran iglesia. Ellos tenían dones espirituales. Hablaremos eso cuando lleguemos al capítulo 12 de 1 de Corintios. E incluso Pablo en su salutación les dice, vosotros sois ricos en dones.
Había un montón de dones, dones espirituales, de lenguas, dones de sanidad, dones de interpretación de lenguas. Había un montón de dones espirituales, entonces allí estaba operando el Espíritu de Dios. Sin embargo, eran carnales. ¿Cómo te comes eso? ¿Cómo se puede comer eso? Bueno, porque a pesar de que haya niños, eran niños en la fe. Todavía Dios obraba en ellos. Dios podía obrar, su Espíritu obraba. Eran niños, sí, pero eran espirituales. Pero el Señor quiere que maduremos, que de verdad nos posicionemos, entendamos verdaderamente lo que somos. Eso nos lleva ya al último punto, porque la solución a la división en la iglesia viene reconociendo lo que tú eres de la iglesia. Si tú crees que eres un invitado, ¿qué ocurrirá? Pues tú vendrás como invitado. Si tú crees que formas parte de esto, ¿qué harás? ¿Qué harás? Remangarte. Porque cuando uno quiere trabajar, trabaja. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué plato hay que fregar? ¿Qué pelusa hay que quitar? Así no. Hay que remangarse y trabajar. Alguno puede decir, yo quiero predicar, venga, súbete al púlpito y danos aquí. Puede ser así, ¿no? No, no puede ser así. No puede ser así. Todo su debido tiempo y todo su debido orden. Yo antes de predicar me tocó fregar. Me tocó fregar, me tocó hacer muchas cosas. Pero incluso predicar no dependía de mí. Yo de verdad les hablo. Si yo me hubiesen dicho que yo tenía que estar delante de una multitud de personas predicándole la palabra de Dios, y me lo dicen hace unos 15 años, 16, yo me habría reído de ellos. Tú estás tonto, tú estás loco. Yo cuando estudiaba yo cuando estudiaba en la universidad, en magisterio, y les recuerdo que yo ya estudié mayorcito, con 28 años, yo ya peinaba canas, y yo tenía que exponer algún trabajo delante de jóvenes de 18 o 20 años, y yo estaba así. La programación didáctica, así, temblaba, y estaba exponiendo delante de 15, 20 chavales, que yo era el mayor de ellos. Yo no tendría que tener ese miedo, ese titubeo. Sin embargo, de verdad, a mí me gustaría predicar delante de 50.000, de 60.000. En el retiro, cuando hacemos el retiro, hay 700, 800 personas. Y créanme, yo no estoy más nervioso que aquí ahora, porque haya más personas. Estoy igual de nervioso. Yo siempre me pongo nervioso porque no quiero meter la pata, ¿no? Uno no quiere predicar cosas que no son lo que Dios quiere decir. A veces se nos escapa alguna cosilla, ¿no? Pero bueno, pienso que Dios también quiere, ¿no? Alguna cosa que aderece la predicación. Pero lo que Dios hizo en mi vida es de Dios. Yo no me quise hacer maestro a mí mismo. Y yo pienso que todo lo que ocurrió en mi vida era un proceso en el que Dios me estaba guiando. ¿Para qué? Para llevar a cabo una determinada obra. Por eso mi vida pensaba que iba a ser de camionero. Pero tuve un accidente, tuve que dejar el camión. Y tuve que tener un trabajo que no podía ser camión. Y fui conserje de un centro educativo. Y allí, ¿qué dije? Yo no puedo pasarme las tardes a lo tonto. Tendré que estudiar algo. Y dije, pues voy a estudiar magisterio, como todo el mundo estudia magisterio. Y vi que, oye, pues no está mal. No soy tan torpe como yo creía, ya con casi 30 años. Y pude sacarme ese título. Y luego dije, bueno, pues voy a hacer alguna oposición, ¿no? Ya que me he mojado, pues ya hasta el fondo. Y aprobé mi oposición. Y me di cuenta que todo eso, ¿pero para qué, Dios? ¿Para que yo tenga una mejor vida? No, después me salvó. ¿Para qué? Pues ahora todo lo que tú estás haciendo lo voy a utilizar yo para esto. Es como Moisés. Moisés durante 40 años vivió en el palacio, pero a Dios no le servía ser Moisés. Era un engreído, era un chulo. Era una persona que estaba acostumbrada a buenos aromas, a buenos trajes, buenos vestidos y a hablar así, aunque sabemos que Moisés no hablaba muy finamente, porque era tartamudo, disfémico. Pero el príncipe no le valía a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Venga, 40 años como pastor. Porque yo quiero un príncipe pero de ovejas. Para luego guiar al pueblo de Israel por el desierto, otros 40 años. Entonces, 40 años como un príncipe y luego 40 años como un pastorcito, como un pastor. Para después 40 años como un pastor príncipe. Como un guía verdadero. Tuvo que aprender ese proceso. Entonces, cada uno de ustedes, Dios le va a llevar por su proceso. Cada uno diferente, a su manera. Para que al fin y al cabo se lleve a cabo la obra de Dios en nuestras vidas. Y eso es realmente lo que somos nosotros. Colaboradores, administradores, para que, como dice 1 Corintios capítulo 3,
versículo 4 al 15, 1 de Corintios 3. Primero de Corintios 4, o sea, 3, 4. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 15. Bueno, hemos leído hasta el 7, ¿no? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, otro, yo de Apolos, sois carnales, que pues es Pablo, que es pues Apolo, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y según lo que cada uno concedió, Señor, a cada uno Dios le concedió algo. No es lo que uno pide, sino que Dios concede. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo plantó, ¿qué plantó? La palabra, el evangelio. ¿Y Apolos qué hizo? Regó esa palabra del evangelio con otras enseñanzas. Pero el crecimiento sabemos que viene de Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Ven? Esto se llama el galardón, el premio, lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros según el trabajo que hagamos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, ¿qué era Pablo? Un perito. No un perrito, un perito. Un perito arquitecto. Perito arquitecto que puse el fundamento y otro edifica encima de ese fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, el cimiento. Tú no puedes edificar en otra creencia, en otro pensamiento, en otra filosofía. Es Cristo Jesús. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra del ángulo, ¿no? El ángulo, el principal, el cimiento. Todo edificio tiene que tener un cimiento. El cimiento del edificio espiritual es Cristo. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Wow, cuidado, ¿no? Parece que hay, por un lado hay que bien y por otro lado hay que mal, ¿no? Pero Pablo lo que está diciendo es algo muy claro, muy simple, que es con lo que vamos a terminar. Es que cada uno de nosotros recibiremos lo que Dios quiera. Y que cada uno de nosotros recibirá conforme a la voluntad de Dios. Y que cuando yo eso lo reciba, yo soy responsable, ¿vale? Esto lo entendemos, ¿no? Miren, yo aquí podría dar una pala, un pico, un azahón, un rastrillo, ¿sí? Una piqueta, unas puertas, así, les voy dando diferentes herramientas. ¿Y ahora qué hacemos? Nos vamos todos al campo. El que tiene el azahón, ¿qué tiene que hacer? El que tiene el rastrillo, ¿qué tiene que hacer? Rastrillar. Y así cada uno su trabajo. El que lleva las puertas, ¿qué tiene que hacer? Las piedras, quitarlas. Si no, estamos hablando de una labranza y que cada uno tiene una herramienta, ¿vale? Pero habrá alguno que tenga la piqueta y ¿qué estar haciendo con la piqueta? Dándole a otro. ¿Tú has visto cuando a los niños les das así cosas? Sí. No la usan para lo que es, pero la usan para todo lo que no es. Y tú le das un martillo, ¿para qué lo usas? Pues empieza a pegarle al lado, empieza a romper. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el Dios que nos ha dado esas capacidades llamadas dones, debemos utilizarlo para lo que es. Y edificar, porque aquí dice una palabra importante, cada uno mire cómo sobreedifica, es decir, Dios te salva y te cimenta. ¿Dónde? En Cristo Jesús. En la palabra de la cruz, tus pecados han sido perdonados. Has sido salvado, perdonado, eres libre del yugo de Satanás. Y ahora tienes que edificar tu vida espiritual. ¿Cómo? Aquí, hablando de cosas preciosas, oro, plata, piedras preciosas. Eso significa cosas agradables a Dios. Oro, plata, piedras preciosas, ¿qué es? Comunión, predicación del Evangelio, armonía en la iglesia, la oración, cosas elementales. Miren, la vida cristiana no es que haya que, de verdad, no hay que tener máster ni cosas de esas raras, ni posgrados, ni... Es algo simple, de tener una buena comunión con Dios, de tener una buena relación horizontal con mis hermanos, de tener una vida personal a través de la palabra de Dios, leyendo mi Biblia todos los días. Es algo muy simple. Es como la vida misma.
¿En qué consiste la vida del hombre? Algo simple, ¿no? Como, bebo, duermo, trabajo. Siempre lo mismo. La vida cristiana también es simple. Leer la palabra de Dios es mi alimento. La comunión de los hermanos, ¿qué es? Es mi protección, es mi cuidado, es mi familia. La predicación del Evangelio, ¿qué es? Es mi trabajo. ¿Y la oración qué es? Es la respiración de mi espíritu. De tal manera que cada cosa es su función. Pero también aparecen madera, heno, hojarasca. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué prefieren, un saco de oro o un saco de heno? Heno, que pesa menos, ¿no? ¿Qué prefieres, un saco de piedras preciosas o un plato, o sea, un saco de madera? Ay, para el invierno me va a venir bien la madera, ¿no? Mejor que las piedras preciosas. Si tú piensas así, eres realmente tonto. Bueno, hay personas que en la vida cristiana prefieren edifican su vida cristiana con heno, madera, hojarasca. ¿Qué significa? Cosas que se queman, cosas que no valen para la vida espiritual, cosas que no valen para el cielo. Cristo dijo, ¿no? Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen ni ladrones vienen a minar y a hurtar. Pero tú no puedes edificar tesoros en la tierra. O sea, tu misión no es aquí tener una buena casa, un buen trabajo, una buena posición social, una buena ropa de toda de marca, tener así. No, porque eso es de aquí. Y todo eso se perderá. Tú tienes que hacer buenas obras. Predicar el Evangelio, salvar almas, edificar almas, compartir con los hermanos, edificar a los hermanos, perdonar a los hermanos, orar por los hermanos, luchar por ellos, defender al pastor. Así todo un montón de cosas. Así es. Porque dice que todas las obras serán probadas por fuego. ¿Qué es eso de fuego? Apocalipsis dice que Jesucristo tiene ojos como llama de fuego, ¿no? Es la justicia de Dios, es el escrutinio de Dios, es la prueba de Dios. Dios pasará todo lo que tú has hecho en esta vida después de recibir... Miren, escuchen, no voy a hablar muy rápido para que se me entienda. Después de recibir la salvación, todo lo que tú hagas, todo, pasará la prueba de fuego de Dios. Si el que no recibe la salvación, ¿qué ocurrirá? Toda su vida pasará por la ira y el juicio de Dios. Pero todo creyente, todas sus obras que hayan hecho después, escucha, después, lo de antes no cuenta, después de recibir la salvación, todo eso pasará por la valoración de Cristo, no de Dios, de Cristo, ¿vale? Por un lado, Dios juzga al incrédulo, ¿eh? Y por otro lado, el juicio o tribunal de Cristo. No es para castigo, pero sí es para valorar. Eso significa la palabra juzgar, ¿no? Esto me vale, esto no me vale. Esto me vale, esto no me vale. Cuando tú vengas a Cristo, su fuego de prueba vendrá y lo que hayas hecho en esta tierra, para esta tierra, se quemará. Lo que hayas hecho para el cielo, permanecerá. Y los que no hayan trabajado mucho, que dice, alguno sufrirá pérdidas y bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Si tú solo vives para esta tierra, cuando llegues al cielo, ¿qué tendrás? Eso, nada. Por eso depende que cada uno de nosotros cojamos nuestras herramientas que Dios nos ha dado y nos pongamos a trabajar. Los hermanos de la iglesia de Corinto se estaban pegando cada uno así. ¿Os acordáis cuando hablamos del primer tema? O sea, el último sermón. ¿Qué significaba la palabra divisiones? Chismata, ¿no? Chismata, que significa rasgar o romper. Y Pablo dice, no os rasguéis unos a otros. ¿Cómo hacen los niños, no? Que se arañan. No os arañéis, no rasguéis los unos a los otros. Cuando hay divisiones, se rasgan unos a otros. No. Cristo dice, no, eso lo hacen los niños. ¿Vosotros qué tenéis que hacer? Edificar, 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 construir, construir, construir. Y cada uno tiene que mirar cómo edifica. Si yo edifico bien, él edifica bien, él edifica bien, él edifica bien, ¿qué tendremos? Wow, una iglesia que edifica, que trabaja, que es fuerte. ¿Y qué hará Dios? Traerá más almas. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos cómo Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? Y Dios trae. Dios traerá gente. Dios mandará gente a una guardería para que sean salvos. Si nosotros edificamos correctamente, Dios traerá muchísimas almas, porque Dios sabe que se nos puede dejar al cuidado. Tú puedes dejar al cuidado a un niño pequeño, a un adolescente o a una persona mayor, sí lo puedes dejar al cuidado, ¿no? Pero un niño de 3 le dice a uno de 4, oye, te dejo aquí que lo cuides, ¿vale? ¡Vale! Así. Cuando llegues a casa, ¿qué ocurrirá? La casa en llamas.
Dios traerá almas cuando nos vea maduros, cuando vea que edificamos correctamente cada uno. Y Dios también permitirá que esas personas se queden y que nosotros ayudemos a que sean edificados igualmente. Así evitaremos las divisiones y así evitaremos las diferencias entre unos y otros. Vale, hermanos, el tiempo se acabó. Ya el siguiente día cambiaremos de tema. Hoy hasta aquí el tema de la división, ya saben. Hay que tener una buena interpretación del mensaje de la cruz. Es locura a los que se pierden, pero los que se salvan es poder de Dios. Hay que tener una buena interpretación o correcta interpretación de lo que somos. Somos colaboradores y somos servidores. Y en tercer lugar, no seamos inmaduros, no seamos críos. Maduremos de una vez porque ya debemos ser maestros algunos. Entonces, con esta enseñanza, pongámonos a trabajar. Vamos a terminar y vamos a orar. Bendito Padre, tú que vives y reinas sobre todas las cosas, te damos gracias. Y sobre todo, Señor, por tu palabra que nuevamente nos alimenta, nos alienta, nos fortalece y sobre todo nos exhorta para que tengamos cuidado en nuestra manera de vivir, para que seamos fieles y dignos, sobre todo cuidando y guardando de qué manera llevamos la vida cristiana. Ayúdanos para que maduremos más y más en la fe, que no seamos como niños que son influenciados y llevados por cualquier viento de doctrina, que no seamos como aquellos que se conforman con cualquier cosa, que no seamos mediocres. Líbranos, Señor, de ser cristianos mediocres, que simplemente se limitan a escuchar y a valorar si le ha gustado o no le ha gustado la palabra. Ayuda para que seamos tesoreros, es decir, guardadores de esa palabra y la pongamos siempre por obra en nuestras vidas. Que la palabra de Dios no sea simplemente la espada, sino que sea un espejo donde mirarnos cada día para ver y ratificar si lo estamos haciendo mal o por el contrario hay que quitar algunas cosas que no quedan bien en nuestro aspecto espiritual. Ayuda a esta iglesia, Señor, para que sigamos siendo fieles a tu palabra y que siempre sea predicado Cristo crucificado, hecho por nosotros salvación, hecho por nosotros sabiduría, justificación y redención. Hecho por nosotros esa piedra del ángulo, hecha para nosotros, para que sigamos edificando en Él, Señor. Ayuda para que seamos buenos edificadores, no con madera o heno o hojarasca, sino con oro, con plata, con piedras preciosas que glorifiquen a nuestro Padre Dios, que vive y reina por siempre en los cielos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.